Muy buenas noches, España, buenas tardes, gente de Hispanoamérica, bienvenidos a otra sesión en directo del canal Dacoria. Como veis, hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo a mi tocayo, el gran Dani Márquez del canal Soberbia Somos Todos. ¿Cómo está, Dani? ¿Cómo andas, maestro? Todo bien, un placer. Gracias por la invitación. La verdad A ti. que yo no acostumbro, como sabrán muchos de los que me conocen, a hacer este tipo de charlas. En general invitan a ir a los bares, ahí tienen más práctica. Y te seré medio renegado, yo, ¿viste? Por ahí me dicen, de ahí quizás el nombre. Bueno, pues lo cual nos honra todavía un poquito más, Sí, si por cabe. supuesto. Bueno, amigos, es un poco difícil no saber de Dani, pero bueno, aquí, por ejemplo, un ejemplo más claro que el mío, ¿no? Yo descubro a Dani hace aproximadamente unos 4 o 5 meses. Dani es docente, está en la docencia de física, da docencia de física, matemáticas, es técnico electromecánico y también cursó ingeniería. Lo podéis ver como colaborador habitual en el prestigioso canal de NUR para Todos de Iru Landucci, canal que me parece que va por el tercer o cuarto canal ya, porque a Iru le han cerrado unos cuantos por decir, y no te sé la ironía, muchas mentiras y muchas cosas que no molestan a nadie. Y bueno, pues decir que es webmaster editor del canal Soberbia Somos Todos, un canal que os vamos a recomendar encarecidamente, un canal que, bueno, que yo creo que tiene mucho que decir, ¿no, Dani? Porque yo hacía un pequeño comentario en un directo últimamente y decía, quizá la gente, hablamos de Dani Márquez, se espera llegar a un canal donde se va a encontrar todo lleno de vídeos de terraplanismo, pero muy al contrario, es un canal que para mí es un canal de auténtico culto, de lo que es filosofía de la ciencia, humanismo, etimología y un revisionismo histórico más que interesante. Así que, querido Dani, insisto, muy bienvenido y nos honra que estés por aquí. Movimiento del que queremos hablar, llamado movimiento por algunos, ¿no? Movimiento sociológico, incluso, Dani, me han llegado a decir, un movimiento sociológico, algo parecido a una moda New Age, que luego rápidamente las personas que sostienen esta idea se apresuran a corregir que tampoco es nada nuevo, ¿no? Porque se retrotraen a los movimientos de la Flat Earth Society en Londres, etcétera, etcétera. Sin embargo, amigos, por supuesto, estamos hablando del tema de la geocentría y de la Tierra plana. Raro es que se omite toda vez que se arguyen estos argumentos, valga la redundancia, que, bueno, la Tierra plana, Dani, está en el eje común de todas las cosmologías antiguas del mundo. Pero, maestro, me gustaría que fueras tú quien nos introdujeras en todo esto, también saber un poquito desde cuándo Dani Márquez entra en esto de la Tierra plana y cuáles son tus fundamentos. Bien, bien, bien. Primero te hago una aclaración de mi canal, ¿no? Mi canal, te lo he dicho, creo que previo, lo hemos dicho en el canal, es un canal que hablamos de todo y de todos y a la vez de nada y de nadie. ¿Por qué? Porque hablamos del lenguaje. Y a mí me parece a mí que es muy importante el lenguaje para poder realmente ir a buscar. El lenguaje es aquel que se aplica para poder signar un fenómeno, para poder signar y poder de ahí, a partir de ahí, comunicar la idea, lo que sea. Dicho sea de paso, si uno busca, no sé si mira, yo te voy a decir acá, mira, te voy a dar un ejemplo para los muchachos que son los amantes de la matemática, ¿no? No sé si yo puedo compartir pantalla, ¿se puede o no? Sí, dale, dale, supongo que sí. A ver. A ver si me deja acá. Ahí yo estoy compartiendo, no sé si estás... Vale. Ahora sí, mira, voy acá directamente. Yo tenía preparado esto para hacer un directo, pero seguramente lo haré en mi canal más profundo. Simplemente la etimología de la palabra matemática, ¿no? Y fíjense que acá habla de la palabra matemática como una ciencia, pero en realidad cuando uno baja, acá hay varios que realmente hacen una introducción muy interesante, hacen un rito histórico, que me parece que es lo que hacemos todos nosotros. Arranca de este revisionismo histórico para mí la Tierra plana. Por ahí me parece que es lo más importante de cómo han hecho y a revisar los registros culturales. Y fíjate esto, ¿no? Si no será importante la matemática, cuando en realidad acá, fíjense esta definición, la matemática en realidad es un conjunto de lenguajes formales que pueden ser usados como herramienta para plantear problemas de manera no ambigua en contextos específicos. O sea, ¿qué es la matemática entonces? Porque inmediatamente la gente cuando tocan estos temas inmediatamente se altera. A ver, tráeme la ecuación que explica que la Tierra sea... Pará un poco. A ver, la ecuación está fundada en ciertas premisas, ciertas axiomas, cierta experimentación, porque en el método científico, que todos sabrán cómo funciona, que voy a ir acá, por ejemplo, no es la matemática una de las primeras ideas. De hecho, acá, esto que plantea Wikipedia de una manera rápida,
El método científico hace una pregunta, realiza una investigación, pero primero observa, que esta es la que va por acá arriba según lo que dice Wikipedia. La observación es para todos, por igual. El tema acá ya, fíjate dónde trunca el método científico. En esto que dice hacer preguntas, hacer una pregunta. Porque el tema del sistema educativo, si vamos a este revisionismo histórico, es que las preguntas ya están hechas. No es que yo entro a la escuela y bueno, estoy sentado y me empiezo a hacer preguntas y ahí empieza la escuela. No, las preguntas están hechas, la investigación de fondo está hecha, la construcción de hipótesis está hecha, el testeo de estas hipótesis ya están hechas. Fíjense lo que ponen ahí, te ponen un cohete, y los análisis y los resultados también. Y después, bueno, te dicen, ¿no? Si la hipótesis es cierta, realizar un informe, y si es falsa, volver a pensar e intentarlo de nuevo. Pero no volver a hacer la pregunta. ¿Por qué quería yo hacer este análisis? Porque nadie te dice que el método científico, que es donde se rige la ciencia, y que terraplanistas y terraglobistas, digo todos, yo trato de, para analizarlo, me salgo de ahí, aunque yo soy terraplanista, eso está clarísimo. Pero lo que voy es que usamos esto como si fuera verdad, como fundamento de una verdad, cuando no es más que un método para alcanzar conocimiento. Eso es lo que te dice la propia oficialidad. Entonces, la pregunta que yo me hago acá, por eso a mí me gusta más la parte filosófica de los fundamentos. Me gustó tu título, el título del directo que pusiste, Fundamentos. No sé si de la Tierra plana, pero sí del por qué existe gente hoy que se hace preguntas. Es que estas preguntas decidimos hacerlas nosotros ya, en el sistema educativo o fuera del sistema. Ya una vez que transité, todos fuimos a la escuela, todos, esa es la realidad, todos hicimos esto, hicimos secundaria, fuimos a la universidad, no todos, pero algunos sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Y decidimos nosotros hacer nuestras propias preguntas bajo este método y por consecuencia nuestra propia investigación de fondo, no superficial, de fondo. Y esto es la Wikipedia, señores. Entonces, saliéndome un poco de acá, voy a dejar de compartir un rato para poder verte, porque no te veo así, sino ahora sí, como para hacer una introducción de qué se trata esto. Nuestras propias preguntas, señores. Nosotros somos los dueños de las preguntas, no que vienen ya empaquetadas, como dijo acá un artista, un actor, que fue Gastón Pauls, que dijo que el tema es que acá están todas las preguntas que te vas a hacer y todas las respuestas que ya están. Así es el sistema educativo de hoy. No puedo estar más de acuerdo, es decir, sumamente pobre y estandarizado. Y en el sentido del fundamento, Dani, tal y como lo pronunciabas tú, podríamos decir que la ciencia no se formula, la ciencia se aplica. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el debate que yo veo, que es un debate bastante sangrante con respecto a tierra plana, tierra globo, donde incluso yo veo a veces que se trata de apuntar hacia un cierto desequilibrio, te decía antes, secta, New Age, movimiento sociológico, una serie de descalificativos, pero luego cuando veo a las mismas personas que arguyen estos datos, entrar en razonamientos, veo que ellos mismos son los que se van pisando la sotana por abajo. Porque ¿cómo se juzga, Dani, la aplicación correcta de la ciencia, ¿no? Si entramos en ese debate, ¿cuál es la aplicación correcta de la ciencia? ¿Quién es el juez en última instancia? ¿El cálculo, la ecuación o la naturaleza? Ahí está el tema. Fíjate, yo te voy a decir algo. Mira, ¿cómo hacían entonces? Yo escuchaba a muchos de estos muchachos del otro lado. Cuando digo del otro lado, sabrás que hablamos de los terraglobistas. Decir, no, porque los griegos ya sabían que tal o cual y que la Tierra era, ya sabían todo, pero no aplicaban el método científico. ¿Cómo lo sabían entonces? No, porque hoy lo demostramos, fíjate, y te traen una foto de la NASA. Claro, ahí está el tema. Claro. Si vos basás toda tu vida y todas tus gentes, es decir, todas las mismas preguntas, vos armás un sistema educativo para que hayan millones de personas pensando en las mismas preguntas para poder justificar el modelo, en algún momento, como siempre digo yo, la torta te va a salir bien. En la primera vez que lo intentaste no te salió. Razón por la cual tenés 5 o 6 veces de distintas opciones, de distintas maneras de distancias al Sol. Que 93 millones, que es 46 millones de millas, que no, que antes tenía 9, que uno decía una cosa, que otro decía otra. Claro, entonces, el tema es ese. ¿Cómo no vas a poder encontrar la explicación sensata para la razón, ahí está la trampa, para la razón de la sociedad, si vos tenés a millones de personas tratando de ir en búsqueda de aquel santo grial, que es justificar ese modelo?
ese modelo que trae fallas. Y claro, imagínate que yo tengo un automóvil que empieza a fallar un semieje, que este se cortó la rueda, que el baúl se me abrió, y vos tenés millones de personas tratando de buscar el mejor método para ir parchando. Y en algún momento el auto va a andar perfecto. Y te van a decir, ¿viste? Hasta que viene uno y te muestra un modelo de una Tierra esférica, todo deformado, pero la foto de la NASA es una esfera perfecta. Una esfera. Yo he tratado de aclarar esa frase, esfera perfecta. O es esfera o no es esfera. No es perfecta. La esfera es un modelo perfecto específicamente. Entonces, fíjate, no, y empiezan con, no, porque yo le di zoom. Entonces, fíjate que hay algo que me causa mucha gracia del otro lado, es que nos piden a nosotros una unificación de criterios cuando no la tienen ni ellos. Cuando entre ellos, digo, contra dentro de la propia oficialidad, ni hablar de si hablamos de la cosmogonía, tienen un montón de debates y es más, ellos mismos te dicen que eso es parte de la ciencia. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando tenemos un terraplanista que piensa que el eclipse se da por tal condición, otro que dice que el eclipse se da por otra condición o porque le parece esto, otro dice que el cielo hay tantos elementos, ejemplo, un día tuvimos un directo de Iru con Victron y habían dos posiciones tomadas, pero ambos todos entendíamos sobre el modelo de la Tierra plana. Y que cuando hablamos de plana, porque al final, ¿de qué se trata este movimiento? Que dicen movimiento social, movimiento de no sé qué, de New perdidos Age. y New Age, como si ellos no pertenecieran. De hecho, el sentido de pertenencia es algo que es intrínseco al hombre. Si el hombre se ve que se aísla a sí mismo, se enferma. Entonces hay un sentido de pertenencia y ellos pertenecen al oficial. Por lo tanto, no es que nadie pertenece a ningún lado y yo soy el dador de la verdad acá. Entonces aquí, a lo que iba esto es que de alguna manera este modelo lo que hace, o esta revisión, este revisionismo dentro del propio método científico que dice, formular preguntas de fondo, viene acá a hacer esas preguntas que el sistema parcha con explicaciones que no cierran, que no son verdaderas. Como por ejemplo esa foto que se vio, creo que del lago, no sé qué, creo que en Estados Unidos, donde un presentador de televisión, no sé si te acordás de ese video, explica que cómo es que se ve aquel Skyline de 300 y moneda de kilómetros. Y el tipo empieza a hablar de una doble refracción inversa. Sí. Entonces el tipo empieza... Claro, a ver, esa es la explicación. Doble refracción inversa... Perdón, Dani, que te interrumpa. Doble refracción inversa que además te tiene que levantar la imagen totalmente vertical para que te quede a la vista. Y que, bueno, luego nos dicen a nosotros de apretar mucho la tuerca, como se suele decir, para hacer encajar los argumentos, cuando ciertamente te encuentras con algunas explicaciones bastante someras y bastante pobres en cuanto al modelo, vamos a decir, al modelo generalmente aceptado, ¿eh? Y ya para terminar y para que continúes tú, Dani, ¿alguien puede negar desde el revisionismo histórico, desde los datos históricos, empíricos, que el sistema heliocentrista, no vamos a entrar en si es correcto o no, si es mejor o peor, eso lo dejo a un margen ahora? ¿Alguien puede negar con los datos empíricos encima de la mesa que ese sistema de pensamiento heliocentrista se basa en un modelo absolutamente jesuítico montado por la Iglesia, tal y como veis, o como ha divulgado un montón de veces por ahí Iru, los hermanos Barea, etcétera, etcétera, con los datos que apostillan precisamente que los creadores, pues desde Lemaitre con el Big Bang hasta Newton, etcétera, etcétera, incluso Einstein, prosiguiendo con todos los que han ido, proceden de esas escuelas jesuíticas y masónicas? Entonces, cuando nos dicen que nosotros nos estamos aferrando a un sistema de creencias, como me decía a mí un sujeto el otro día en una red social, que no somos distintos de los cristianos, de los budistas o de los musulmanes, quizás tú quieres decir que verdaderamente esta gente que defiende el modelo heliocéntrico conoce verdaderamente el modelo heliocéntrico y los fundamentos científicos e históricos de dicho modelo. No los conocen. Tal es así que siempre hemos dicho que cuando citamos a una de estas eminencias, se han ido tanto por la tangente, se han ido tanto que se olviden el grueso, y diríamos que, lo hemos dicho muchas veces con Iru, hasta un troll, como nosotros llamamos, tiene más argumentos que un científico de renombre. ¿Por qué? Porque se ha olvidado del grueso. Y tal es así que yo he debatido con ellos y he dicho, no necesitas ser ingeniero, no necesitas ser un gran arquitecto, ni nada, ni menos un geólogo. Una vez, el otro día un amigo, Chalo, me preguntaba que había un muchacho que le decía, tráeme un geólogo, porque sin un geólogo usted no puede ser la Tierra plana. ¿Viste? Estas cosas a mí me causan mucha gracia, verás cómo me río, porque
yo un día, o sea, una vez hubo un debate, no sé si lo habrás visto, entre Guillermo Wood y un geólogo en la, en la Oh, televisión sí, en la chilena. chilena. Sí, ¿Y sí. yo qué hice paso posteriori? A posteriori dije lo siguiente, busqué un programa, como es, digamos, el programa de la carrera de geología, y verás que la arquitectura tiene más física y matemática y estructura que el geólogo. O sea que el geólogo que lo mandaba a Guillermo a aprender de física y matemática, había visto en su carrera menos física y matemática que el propio. A ver, Entonces, el propio un Guillermo. arquitecto, perdón que te interrumpa, Dani, un arquitecto que hace un 99% bien su trabajo es un inútil. Eso lo dijo Jaime Garrido, que es arquitecto. Es decir, presumir que un geólogo sabe más lo que es un ángulo o un grado que un arquitecto es directamente irrisorio. Perdona, Claro, continúa. porque ahí empieza el debate. El debate es cuando ellos te explican cuando te preguntan sobre cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Aquella rama de la ciencia que explica el origen. Y ahí es donde te llaman religioso, porque para ellos el origen es un Big Bang, como si eso fuera una ciencia. ¿Qué pasa? La cosmología es otra rama que está relacionada, pero explica el funcionamiento de las cosas. Vos habrás visto, yo tuve una charla junto con Iru, con la gata de Johnny, estuvo Javi Poves, donde yo le hice una pregunta a este científico o a este muchacho, Crespo, Sí, a Crespo. y para qué estaba la ciencia, en fin. Y él me dijo que la ciencia estaba para explicar las cosas. Claro, pero resulta que cuando las cosas explicadas como funcionan, el funcionamiento de las cosas, se la resbatís, se la refutás en términos de otro modelo o en términos de otra explicación, se enardecen, Sí. se enojan. Entonces, al final, ¿buscan la verdad o solo que explique las cosas? Y ahí te das cuenta que en realidad continuamente ellos están ajustando al modelo, ¿entendés? Y esa es la trampa del sistema. Es decir, la historia marca que lo que han hecho, cuando uno hace el revisionismo histórico bajo las preguntas de fondo, lo que han hecho es ir trayendo personas, han puesto a funcionar al campo de estudio para que ese campo de estudio tenga un sesgo, tenga unos bordes, que se dedique exclusivamente a justificar el modelo, a salvaguardar lo que no puede ser explicado con otra cosa. Ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos nosotros es el experimento de Michelson-Morley. Aquel experimento cuya premisa o cuya idea era encontrar el viento de arrastre de la Tierra que se traslada alrededor del Sol con 30 kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, como había un éter, ya parte de dos premisas, la Tierra se traslada, hay un éter, no habían demostrado nada todavía. No encuentran eso, no encuentran ese desfasaje. Entonces, ¿qué dicen? Arman un sistema nuevo, aparece la relatividad general, la relatividad especial, la curvatura del tiempo y el espacio, todo aquello que viene a través de ahí, que son los fanáticos de hoy de esta ciencia, de experimentos mentales, dicho por su propio creador, Albert Einstein, para salvar ese experimento fallido. Pero no para formular una nueva pregunta y volver hacia atrás y decir, che, pero pará, ¿podemos ir por el otro lado? Como yo mostraba el otro día en una charla. La Wikipedia, antes de que edite todo, decía, ese experimento traía dos conclusiones. Podía traer más, pero de las dos más grandes era, o el éter no existe, que es la que eligieron, o la Tierra no se traslada. ¿Cuál eligieron? Y la que justifica el modelo. Y a partir de ahí empiezo a crear las transformadas de Lorentz, aparece la relatividad general, cuya aplicación en la vida real es el GPS nada más. Entonces, cuando yo tengo un tipo como Quantum en una charla que me dice, vos estás tratando de discutir la razón por la cual estamos acá ahora en un directo, a mí me causa gracia. Porque no, ¿sabes por qué no, hermano? Porque esta computadora por la cual estamos hablando, son elementos creados por el ser humano, ¿sí? Cuyas premisas, es decir, en una caja negra arranca una premisa, un axioma, y encuentra un resultado, y funciona, perfecto. ¿Y qué pasa? De esta computadora yo tengo todos los elementos y, dentro de lo posible, todas las variables porque la creé de cero, de la nada. No estaba esta computadora hace 50 años atrás, 60. Entonces yo conozco todas las variables en base a mis ideas que son supuestamente leyes físicas, que son invariantes, o eso es lo que ellos quieren encontrar. Pero cuando hablamos de los elementos que yo no creé, por ejemplo, la Tierra, la Luna, el Sol,
los árboles. Sí, hoy yo puedo replicar, tomo el elemento genómico y lo replico y bla, 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 bla. Fantástico. Pero cuando yo quiero explicar, no puedo y no tengo la capacidad de tener la posibilidad de conocer todas las variables que alrededor se sostengan. Entonces, ¿qué hago? Hago la petición de principio de autoridad. No, porque la NASA ya fue. Ahí caemos en el problema. Porque, ¿qué te dicen? No, bueno, ¿ves? La NASA. Entonces, la NASA se sacó una foto, entonces la NASA ya mandó a su satélite, no es que la NASA ya hizo, ¿entendés? Entonces, claro, cuando vos querés demostrar los elementos que corresponden a las variables que yo puedo alterar, como por ejemplo un eclipse, yo no puedo alterar esas variables. Yo sí puedo alterar las variables de mi mouse, pero no de un planeta, no del movimiento celeste. Y justamente, perdón que me extienda y yo te voy a compartir, si me permitís esto, que tiene que ver con esta parte de conexión. Justamente cuando uno hace una búsqueda rápida, no sé si ahí se aparece la compartida, no sé si se ve, ahí está. Cuando uno hace esto, tierra esférica, ¿viste? Uno hace una búsqueda en Wikipedia de tierra esférica, ya aparecen un montón de cosas, ya la hemos buscado. Se van a reír los muchachos que están viendo el chat porque es importante esto. Cuando uno baja al mundo islámico de la Edad Media, estos son los registros culturales. Todo esto, circunnavegación del globo, como en una tierra plana también puede, que es un círculo, ¿no? Elementos, palabras que son importantes. Y acá aparece esto, sumario de evidencias, que siempre lo hemos citado en muchos directos. Yo lo cité por primera vez en el encuentro del 17 de agosto del año 2019 en Chile. Y esto es lo interesante, porque antes, yo lo tengo escrito acá, en este libro, hasta ese momento habían 9, ahora agregaron 2. A este momento habían 9, pero fíjense la última, ahora vamos a ver. Fíjate. ¿Cuáles son los sumarios de evidencia de la Tierra esférica? Según la Wikipedia, dice, el orden de aparición corresponde al de su observación histórica. Fíjense, Desde el mar es posible ver montañas elevadas o luces altas desde grandes distancias mucho antes que los terrenos bajos. Eso ya se ha refutado, entre comillas, cuando vos tenés ahora un lente con mucha potencia de alcance y realmente tiene que ver con elementos, fata morgana, refracción, etc. Todo elementos de, como dice el Gustavo Cerati, que me gusta, errores ópticos del tiempo y de la luz. El Sol está más bajo en el cielo al viajar hacia el norte, mientras que estrellas como Polaris y Estrella del Norte están más altos. Pero claro, estas cosas se asumen que los elementos, tanto Sol y Polaris, están muy lejos y son muy grandes. Están re lejos. Bueno, ese es el punto. Esos son explicaciones a posteriori de los elementos a priori que primero tengo que demostrar. No tengo que ya decir que eso ya está demostrado, que es lo que no hicieron los griegos. Asumen que el Sol está muy lejano, asumen que las estrellas están infinitos. Yo no sé cómo hacían para asumir todo eso, pero lo asumían. Acá ya tenemos elementos del cielo. La Tierra proyecta una sombra esférica sobre la superficie de la Luna, otro elemento del cielo. El reporte temporal del eclipse, otro elemento del cielo. En las zonas muy situadas del sur, de Etiopía hasta la India, el Sol, otro elemento del cielo. ¿Es posible circunnavegar el mundo? Un elemento de la Tierra. Fíjate, acá aparece uno de la Tierra, además de este. Ambos fueron explicados. ¿Se puede circunnavegar la Tierra? Claro, en un círculo, se puede dar la vuelta a la manzana. Claro. Sí, dale, te escucho. No, decía que sí, que circunnavegar, sí, porque el terraplanismo, por así llamarlo, de ninguna manera le está quitando la redondez a esa superficie plana. Es decir, nadie está diciendo que sea cuadrada ni triangular. Es decir, es igual en un círculo que una esfera, es la circunnavegación, no hay nada que lo impida, por supuesto. Claro. Eso. Fíjate el 7. Los viajeros que circunnavegan la Tierra observan la ganancia o pérdida de un día en relación a los que no. Pero eso es porque vos estás suponiendo que como es esférica, entonces eso es una evidencia posteriori. Repito, volvemos a lo mismo. Primero tenés que mostrar que es esférica bajo el elemento curvatura geométrica y luego decir que gracias a ese elemento ya demostrado que no está, porque no hay, son todos ópticos, porque se lo pregunté al mismo Crespito, que es un crack y científico, no me pudo contestar. Y esa eso, parte Dani, la editaron. profundiza un poco. Perdona, hermano, profundiza un poquito ahí, porque es una cuestión tuya que me interesó mucho. ¿Es geométrica o es óptica? Dale. Claro, porque tanto yo he dicho en ese directo, tanto globistas como terraplanistas y globistas hemos ido a encarar sobre lanzamiento de cámaras. No es porque yo dije que eso no hay que hacerlo, porque nuestros amigos, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir tirando globo, vamos a seguir haciendo experimentación, vamos a seguir haciendo todo esto. Pero quien deben demostrar que la Tierra es esférica porque hay una curvatura geométrica, no óptica, porque el barquito se escondía, como es
Acá mismo ellos tiran de vuelta el barquito. Ajá. Este muchacho, ve, acá te tiran el barquito de vuelta. ¿Ves? Ellos siguen, y la propia oficialidad, que es digamos, ¿cómo se dice? La enciclopedia oficial, que es esta Wikipedia. Tal es así que, Sí, ¿por qué decimos que es la oficial? Porque cada vez que nosotros queremos citar a alguien de los nuestros, lo ponen como pseudocientífico. Entonces es la oficial. correcto, Esa es una porque demostración. Cada vez que yo busco a un Hammer, por ejemplo, pseudocientífico me pone. la Wikipedia es un instrumento de doble rasero, Dani. La Wikipedia, cuando la quieres emplear tú para, por ejemplo, en este caso que acabas de citar, es que eso lo edita cualquiera, es que eso lo puede escribir cualquiera, Claro. pero cuando es para sostener un argumento que a mí me conviene desde la otra orilla, como entendiéndose como desde el globalismo, nunca mejor dicho, en todas sus expresiones, pues entonces sí que nos vale la Wikipedia porque está muy bien revisada, están muy al tanto de que no se No, pero publiquen falacias, además no etc. solo esto, mirá la cantidad de papers o digamos de referencia que utiliza la Wikipedia para 68 referencias. Correcto. O sea que las referencias están acá, mira, Jorge Juan, etcétera, ¿no? A ver, no es que la Wikipedia tira un coso, es lo que uno tiene que hacer, citar las referencias. Correcto. Entonces, Digo Dani, esto, ¿dónde me quedé yo en lo de geometría? sí, No geométrica u óptica. El problema que tenemos es geométrico u óptico, porque también, ¿por qué si es geométrico nos vamos a lo óptico para explicarlo? Es lo que me gustaría que... Claro, pero que eso es de ambos lados. Pero repito, eso yo lo he dicho y lo he aclarado, porque después nos han saltado los de enfrente, los trolls que siempre decimos. Pero, ¿ustedes por qué siguen tirando globos si Dani Márquez dijo que era un problema geométrico? No, es que el tema es para ustedes. Ustedes son los que deben demostrar la curvatura geométrica, no nosotros. Claro, la Porque carga de ya la prueba la tiene quien hace la afirmación en ciencia. claro, porque si después yo cité. Si vos me querés que yo traiga una autoridad, yo te cité a Andrés Gomberov. Es el video, no sé si vos lo has visto, Creo que no. el video de Andrés Gomberov. Yo lo cité, creo, en la charla anterior, que está acá, creo que Andrés Gomberov en Café Conciencia, o Café Ciencia, o Café Científico, me parece que era este. Me parece que era este, en el minuto 3, que el tipo empieza a explicar los argumentos. Pero para que voy a hacer una cosa, voy a detener esto, lo voy a compartir de vuelta con sonido, porque no lo compartí con audio. Bueno, por aquí os voy echando un ojo al chat. Dale, Muy buenas dale. noches a todos los que habéis ido llegando, a todas las que habéis ido llegando, por supuesto. Y veo que algunos tenéis y algunas, pues vuestras preguntitas por aquí para Dani, que ya escribisteis previamente. En mayúsculas os agradeceré, por favor, que cualquier pregunta que queráis que le transmitamos a Dani, que, bueno, pues que nos la hagáis llegar en mayúsculas para que yo las pueda identificar mejor en el chat, ¿vale? Dani, tocayo, dale. ¿Puedes escuchar lo que dice ahí? Sí, a ver. Bueno, eso es lo que dice Gomberov. Espera, que tengo que agregarla. Ahí. Vale, Yo tengo que citar a Gomberov porque la gente nos pide un principio de autoridad, ¿viste? Entonces yo lo cito a este muchacho, que es un físico, un gran teórico, no sé qué, y en el año 2015, el 15 de diciembre, para plantear la relatividad general de Einstein, él empieza explicando la esfericidad. Y empieza hablando de la Tierra plana, o de del terraplanismo, digamos, de alguna manera. La gente sigue la evidencia. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. ¿Ves? O sea, el tipo expresa lo que es la expresión inmediata de cualquier persona antes de ir a la escuela y que me dijeron, no, porque es la gravedad. Porque encima esa es la explicación que si uno hace el recuento de la gravedad se cae en 1000 partes. Dice que es lógico pensar que es plana. Si es lógico pensar que es plana, quien debe demostrar la esfericidad son ustedes, son los del otro lado, no nosotros. Que nosotros vemos el nivel. ¿Y por qué decimos terraplanismo, tierra plana si no hemos demostrado? Porque eso es lo que se aprecia, es lo que dice este muchacho, Andrés Gomberov. Te lo pongo acá, lo he hecho y lo voy a hacer cada vez que me inviten a una de estas charlas, ¿sí? Porque me parece que es uno de los videos que, si ellos quieren un principio de autoridad para ver quién son los que deben demostrar quién, qué mejor que citar a Andrés Gomberov, que es este muchacho, que es, fíjense, físico, docente, escritor y divulgador científico chileno. Actualmente es profesor asociado a la Facultad de Ingeniería y Ciencia y director del área de Física de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además de investigador del Centro de Estudio Científico en Valdivia, etcétera, ¿sí? Listo, esos son los palmares del tipo.
Ustedes ven cualquier extensión de tierra más o menos grande y la ven totalmente plana. Eso es lo que se ve y eso es lo que la gente pensaba, que la tierra era plana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación de esto con la relatividad general? Bueno, porque acuérdense que les quiero hablar de curvatura, y para hablarles de curvatura tengo que hablarles de planitud primero. Eso es interesante lo que dice. Mucho. Para hablarles de curvatura tengo que hablar de plenitud. Entonces, fíjense, para demostrar la Tierra esférica, son ustedes. La carga de la prueba es para ustedes, muchachos, no para nosotros. Correcto. ¿Y por qué digo esto? Más allá de la citación, lo hago simplemente para que quede acá en este directo. No, me parece que no es necesario, pero bueno, hay mucha gente que necesita que un científico Dale. les diga, ¿viste? Dale, maestro. El tema es este. Cuando hablamos de nivel, yo voy tan simple a un nivel. Nivel, ¿viste? ¿Qué es un nivel? Y un nivel, un instrumento. Por eso nosotros decimos tierra plana. Que se utiliza para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. En particular en las construcciones se utiliza, pero ¿cómo vas a traer un instrumento de nivel de burbuja? Precisamente porque el nivel es plano, el nivel, porque es lo que dice este profesor, este científico, este divulgador, este doctor en física, este compañero, y ahora voy a volver a las evidencias de tierra esférica, este compañero del libro de Einstein para perplejos, que nos está diciendo que es sensato pensarlo. Por lo tanto, la carga de la prueba es al revés. Como la carga de la prueba es al revés, empezamos con los problemas de óptica y geometría. ¿Cómo hacemos para demostrar que la Tierra es curva geométricamente hablando? Porque si yo tengo un elemento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, acá, por ejemplo, este elemento, voy a sacar esto de acá, ¿no? Que es bastante redondo. Ah, no, acá, mira, aquí tengo uno. Dani, Este querido, elemento, te me has quedado... sí. A ver, ya te tengo otra vez por aquí. ¿He vuelto? Volviste con nosotros. Ah, está. Bien, yo te decía, si yo tengo este elemento, voy a dejar de compartir un toque para mostrarlo. Ok. Esto es curvo, lo mire o no lo mire. ¿Sí? Porque se supone que las leyes de la física deben preservar el principio de ¿qué? De invariancia. Porque esas son las premisas que ellos asumen para poder plantear una ley universal. Porque después hay esas premisas. Ahora, si no planteas eso, bueno, bienvenido a la metafísica, maestra. Bienvenido a yo puedo modificar las cosas, la relatividad, el tiempo. Si no es así, no te vuelvas loco. Las cosas tienen que ser compatibles. ¿Qué quiere decir? Porque hay algo que se llama principio de equivalencia, principio de covariancia, que es la que establece que debe, fíjate, por ejemplo, ¿no? Principio de covariancia o principio de general relatividad establece que las leyes de la física deben tomar la misma forma en todos los marcos de referencia. El principio de equivalencia es el principio de física, de la relatividad general, todo esto de Einstein, ¿eh? Y de otras teorías métricas de la gravedad. El principio afirma que un sistema inmerso en un campo gravitatorio es puntualmente indistinguible en un sistema de referencia no inercial. O sea, que da igual si es inercial o no inercial en general. Correcto, o que ese elemento acelerado. Todos estos elementos del principio de la conservación de energía, el principio de la conservación de masa, son principios que se asumen como verdad. Pero resulta que cuando te pones ¿no? ¿Qué te dicen ellos? No, es que todos los cuerpos son diferentes. Ah, las leyes de la física no son todas iguales para todos los organismos. Entonces, ¿cómo puedo yo asumir que las leyes universales son para todos? No, lo que pasa es que vos te estás metiendo... ¿En qué campo me estoy metiendo? ¿En un sistema complejo? ¿Que es el cuerpo humano? Y si el cuerpo humano es un sistema complejo, ¿cómo asumís vos que es un sistema lineal entonces el sistema del mundo, del universo, del cosmos? Repito, vamos al ejemplo. ¿Es invariante? ¿A todos le da los mismos efectos? No. Todas las leyes, entonces, las leyes que ellos dicen de la biología, de la microbiología, son todas iguales para todos. Pero el fenómeno no es el mismo. Entonces, ¿qué hacen? Lo mismo que hacen nuestros científicos de la física. ¿Qué hacen? Empiezan a buscar elementos, tienen una caterva de personajes que están todo el tiempo buscando justificar el modelo. No, hay que explicar esto porque en realidad, y ahí me invento una pase, sepa, no sé cuánto, digo pase para no sé, viste, yo sé que YouTube es censurador en este tema, pero ¿se entiende? Y perdón que me extienda en esto, pero... No, dale. La física, cuya raíz etimológica procede de la physis, naturaleza, eran los médicos de la antigüedad, no los matemáticos. Entonces, ¿cuánto más esos principios deberían aplicarse a esta analogía que estoy haciendo yo? Y no se aplica. Y a todo, prácticamente a todo en la vida, en cuanto a análisis e investigación se refiere. Entonces, Dani, hablando ya de geometría y óptica, ¿qué pasa con el nivel del agua?
¿Qué pasa con la línea del horizonte? ¿Qué pasa con esa curvatura que supuestamente se resuelve a través de la fata morgana que decíamos antes, que es capaz de levantarte los objetos y tal? Pero luego cuando desde nuestra orilla, digamos así, desde donde el terraplanismo, yo también me confieso terraplanista y súper orgulloso además, cuando nosotros decimos que el fenómeno que se da con el barco cuando entra en el punto de fuga por la resolución angular, etcétera y tal, entonces ahí no vale. No, ahí se está cayendo el barco por la curvatura y la fata morgana y tal, pero luego sí que vale para levantarme, por ejemplo, mira, espera, te voy a compartir la pantalla yo ahora. Vale. Luego sí que vale, por ejemplo, para compartirme, para levantarme. Esta fotografía que estamos viendo está hecha desde un observatorio en Barcelona, desde el Observatorio Fabra. Si bien es cierto, está a 400 metros sobre el nivel del mar, el cálculo es distinto, es más complejo. Ya sabes tú que hay un índice de refracción también. Y bueno, ya más a más, pues se tiene que hacer el cálculo con esa altitud de 400 metros. Pero según los cálculos de Mullis, aunque puedan tener pequeñas imprecisiones o no, yo no lo sé, esto debería quedar como 1 kilómetro por debajo de la horizontal. Es decir, que esto que estamos viendo aquí es un espejismo totalmente horizontal y perfecto de lo que se supone está por debajo de la curvatura. 200 kilómetros, aproximadamente 3 kilómetros de caída de curvatura a nivel de, si el observador está a nivel del agua, ¿vale? ¿Cómo se explican estas observaciones, Dani? Porque a mí, cierto es que hay gente que me las trata de argumentar. Yo, bueno, afablemente quiero entrar en la discusión, a veces que he querido entrar en la discusión con alguna persona que he visto que argumentaba científicamente, con conocimiento y tal, pero desgraciadamente me topo con que acaban cayendo en el insulto y en el descalificativo y por lo tanto pues tengo que dejar de conversar con la gente por ahí. ¿Cómo se explica que no se pueda observar la curvatura en el horizonte ni a 40 kilómetros de altura con un globo? Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, y esto que espero que quede grabado en el sentido de en sus mentes, las explicaciones siempre son tendientes a justificar el modelo. Siempre. Sea de cualquiera, ¿eh? Y todo modelo es refutable porque precisamente es un modelo, no es la verdad. Correcto. Y entonces, en este caso particular, ellos te dicen que no, porque, ¿ves? La refracción hace que los elementos se levanten detrás de la curvatura. Claro, el tema es que es al revés. ¿Qué es al revés? Ellos nos han cambiado, repito, siempre la carga de la prueba. Primero, debo yo poder tener las condiciones iniciales de tal manera que la atmósfera no pueda existir. Una vez Iru ha dicho, me gustó mucho porque estábamos en un directo en eso, de hecho lo explicamos de este modo, tendrían que poder ellos emular apagar la atmósfera para demostrar la curvatura. Eso no es posible porque en la física, muchachos, no en la mente. En la mente yo puedo crear lo que yo quiera. En la naturaleza no existe tal condición. Por lo tanto, yo estoy tratando de salvaguardar el modelo a tal punto que empiezo a modificar la naturaleza para que se ajuste a mis ideas. Correcto. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que te dicen, no, que yo se levanta. Primero tienen que demostrarlo al revés. Y como no pueden replicarlo a escala, y que después encima en el microcosmos no es lo mismo en el macrocosmos, porque tenés otras variables, razón por la cual la gravedad cae. Cuando vos le preguntás a una persona común que no está en estos temas, ¿cómo es que los objetos están adheridos a la Tierra? Te dice la gravedad de Newton. Pero cuando empezás a revisar la gravedad de Newton, cayó porque la gravedad de Newton no es para el microcosmos, es para el macrocosmos. Y encima tenía un problema de elementos de aplicación a distancia. Hasta que aparece Einstein y le empieza a justificar y empieza a hablar de curvatura del tiempo y el espacio. Entonces ese es el problema. Entonces, para justificar una cosa, uso este elemento. Cuando yo empiezo a hacerte preguntas más profundas, no, pero vos le decís, no, pero la gravedad de Newton cayó en el macrocosmos. O no funciona en la Tierra, funciona la mecánica cuántica acá. Bueno, entonces la de Einstein. No, pará. Entonces los principios que plantea Einstein no son válidos. Que las leyes de la física no pueden ser invariantes conforme al sistema de inercial que yo tenga o al sistema en el que yo estoy parado. Entonces, si se modifican porque yo voy ajustando las teorías que yo quiera, y así cualquiera. Hasta tal punto que te voy a dar un ejemplo. Una vez alguien me hizo un video y me dijo, yo le voy a explicar a Dani Márquez cómo puedo explicar las leyes de Newton. Perdón, ¿cómo le voy a explicar las leyes de Kepler a través de las leyes de Newton? Y mirá lo que te voy a hacer, tan simple como esto, mirá. No, pará. Nada que ver. ¿Para qué te voy a compartir pantalla? Tan simple como lo siguiente. Porque no me olvido más de eso. ¿Cómo me voy a olvidar? Gracias a esas preguntas que yo me puse a investigar. Así que bienvenidas esas preguntas. Desde luego. Cuando yo voy a la ley de Kepler, las leyes de Kepler explicaban solamente el movimiento de las cosas.
digamos, la parte esa de que se llama en la física la cinemática, con esas leyes macrocósmicas. Cielo de vuelta, cielo. Esto no tiene nada que ver con la Tierra. Resulta que estas leyes fueron aplicadas ¿en qué año? Ahí te dice 1609, 1619 y 1609 y 1619 la tercera ley. Pero la ley de gravitación universal es presentada ¿en qué año? En el 1687, mucho después. Entonces, ¿cómo no te voy a poder explicar las leyes de Kepler con la gravitación si las leyes de gravitación aparecen para poder explicar la causa supuesta de esas leyes y de ese movimiento? Y esta ley la trasladan a la Tierra, cuando primero tiene que salir desde la Tierra, muchachos. Eso se llama hacer un revisionismo de los registros culturales, del revisionismo histórico. La trampa de cómo ellos van poniendo gente para ir tratando de parchar y tratar de poner parche, porque se nos está hundiendo el barco y voy poniendo parche, y en algún momento el barco sigue andando, loco. Y siempre te ajusto, ¿viste? ¿No? Que en realidad, bueno, entonces vos planteás esta ecuación y aparece el experimento de Cavendish. Cuando vos planteás, yo se la pregunté a Fractura Cuántica, el experimento de Cavendish, y me dijo, no, pero esas condiciones no. Y ahí está el tema. Cuando vos le preguntás, bueno, ¿cómo se demostró la teoría de gravedad? Con Cavendish, te dicen, demostró, escuchá la palabra. Y resulta que cuando te pones a revisar Cavendish, te das cuenta que ellos mismos te dicen que esto tenía bastantes errores, que él no había considerado esto, no había considerado otro, y que a medida que fue pasando la ciencia, hasta estos siglos, hoy se puede replicar el experimento de Cavendish en estas condiciones, te dicen. Igual se están pasando por alto muchas. Y volvemos a lo mismo. Son millones de tipos que están estudiando para poder explicar y para poder salvaguardar eso que había sido errático y que entonces, si esto no fue demostrado en esa época porque tenía errores, entonces no demostró ninguna ley. Correcto. De hecho, Cavendish no se hizo directamente en una cámara de vacío, por lo que no se tienen en cuenta las influencias ambientales, electromagnéticas que pudieran haber. Entonces, ¿qué hacen hoy los tipos? Ponen el experimento de Cavendish en una cámara de vacío. ¿Para qué? Para ajustar y para poder explicar. ¿Y qué van a encontrar si están haciendo lo mismo? El propio Einstein se lo dijo, muchachos. Si ustedes hacen siempre lo mismo, van a encontrar los mismos resultados. Lo único que van haciendo es tratar de encontrar ese valor lo más preciso posible, pero van a encontrar el mismo valor. Y lo que están haciendo es tratar de usar las condiciones iniciales donde suponen que habría, y por eso usan una cámara de vacío. Sí, pero una cámara de vacío, lo único que les retiraron es algunos ciertos elementos. Gases, pero después estás todavía dentro de la Tierra, no hay vacío absoluto. Eso ya lo he debatido muchas veces. Eso es lo que ellos no quieren entrar. Me di cuenta con ese debate con ese muchacho o esa charla. No quería entrar ahí, no quiere revisar. Quieren solamente hablar de cálculos. Pero los cálculos, señoras y señores, la matemática, como introdujimos este directo, es un lenguaje, no es una ciencia. Y como lenguaje viene a explicar los fenómenos y ajustarlos para que mis ideas se concuerden con el funcionamiento de las cosas. Yo te voy a decir, porque se arguye muchas veces que por parte de los terraplanistas hay muchas pseudoexplicaciones, yo te voy a decir lo que a mí me parece un ejemplo claro de pseudoexplicación, que cuando se dice que sí se curva el agua y se defiende soberbiamente, y no en el término, y no en el sentido, perdón, en que se utiliza la palabra soberbia, Dani, que luego nos darás 4 pinceladas por ahí, tú ya me entiendes. Pero cuando se dice categóricamente, que era la expresión correcta, que damos pseudoexplicaciones, Dani, yo me pregunto cómo se puede recurrir, por ejemplo, a la capilaridad en un tubo o a la tensión superficial que podemos ver en una gota de agua, o incluso he visto absurdos como coger una manguera, poner la manguera en horizontal, que caiga el agua al suelo y decir, para los que dicen que el agua no se curva, ¿no? Entonces he visto este tipo de cosas que me hacen... Imaginar la tensión superficial en la Tierra, no te podría ni meter al agua. Sí, pero es que claro, pero es que y te vas a tirar así, viste, como los dibujitos que caen, ¡pam!, golpean... Sí, porque vos tenés que... no es que vos... no, pedacito a pedacito. No, estás hablando de un tamaño del mar. Claro, ¿Qué tensión superficial? No podría, pero ni un barco apoyarse. Así, rebotás como... Entonces, todo eso son tendientes a ajustar. El agua se curva porque, fíjate, yo te cargo un elemento, y yo vi esos videos, viste, cae un chorrito de agua y tengo un elemento cargado, positivo o negativo, y el agua curva. Claro, pero ahí está el punto. Ese elemento está cargado electrostáticamente. Claro. Si la Tierra tiene una carga eléctrica, es uniforme por su campo. Por lo tanto, no lo va a demostrar nunca. Podría funcionar también en un plano. Porque si yo tengo un elemento cargado uniforme,
entonces va a pasar lo mismo. Entonces el agua se va a adherir siempre uniforme. Correcto. Y también te lo puedo explicar. Volvemos a la misma historia siempre. El problema, además, añadido, y no es pequeño, es que esa agua, aplícale la fuerza física que te quieras inventar o que le quieras aplicar, además se tiene que adherir al exterior de un contenedor que, para más INRI, tiene forma esférica y que está rotando a 1.666 kilómetros por hora, que luego lo cambiaron a 1.700 y algo porque el 666 cantaba un poco y no quedaba muy bien. Pero mayor dificultad añadida, es decir, todo esto se explica, tú sabes, a través de la centrífuga, en contraste con gravitación, inercias y tal, pero ciertamente a mí ha sido la revisión de esos datos precisamente los que me han cuadrado. Naturaleza y observación directa, Dani. ¿Qué hay de empírico que pueda no reservar, sino respaldar que la Tierra sea un globo? Que esas personas que todavía creen en esa Tierra esférica con el agua pegada por fuera y girando, ¿tú cuál crees que es el argumento, por así decirlo, más demoledor para refutar pues este modelo oficial? Y lo que pasa es que la mayoría se basan en fundamentos de principio de teoría. Mirá, si yo te volví a compartir, vamos a los elementos, vamos a buscar nuevamente el sumario de evidencias. El tema es que ellos consideran a ver, voy a esto, a ver si puedo explicarlo. El fenómeno está primero y gobierna, y después viene la explicación. Entonces yo escucho muchas preguntas en relación a esto. Si la Tierra fuera plana, ¿cómo me explicás tal cosa? Y en general se trata de los cielos, se trata del día y la noche, se trata de los elementos de las mareas, se trata del efecto no sé cuánto, el Coriolis, el no sé cuánto. Y ahí está el problema. Entonces yo les pregunto a ellos al revés. Si antes pensaban que era plana, que no había eclipses, que no había esos elementos de las mareas, que no había esos efectos de los barcos. Ahí está el tema. El elemento y el fenómeno está primero, y vuelvo al tema anterior. Si yo estoy hablando del macrocosmos, no soy capaz de alterar los movimientos de ellos, por lo tanto solamente los voy a describir. Entonces ahí es donde aparece Einstein y dice, bueno, ambos movimientos inerciales son válidos. Pero lo que voy es que cuando vos te sintás en este diccionario, digamos, oficial, enciclopédico, todos los argumentos son argumentos del cielo. Todos. Por eso dijimos, bueno, a ver, vamos a la Tierra y después explicamos. Y explicamos una vez más, lo vuelvo a aclarar, tratamos de explicar los fenómenos. Pero la Tierra no es esférica. Y gracias a que la Tierra es esférica ocurre tal o cual eclipse. Esa es la trampa. Intercambiar los fenómenos con las explicaciones. Primero está el fenómeno y yo lo explico, no al revés. No porque es esférica entonces se produce el eclipse. Porque es esférica entonces, no sé, el barquito. Porque no, señores. Primero está el fenómeno y después yo trato de explicarla y ajustarla a mi modelo. Te voy a tratar de leer esto. Yo me había quedado en el 7. Mira el 8. Las mediciones de la fuerza gravitatoria son diferentes en puntos de la Tierra situados en las regiones polares y ecuatoriales. La única explicación de esto es que la Tierra tiene la forma de una esfera. Fíjate lo que dice acá. La única explicación, ¿eh? La única explicación. Lo sé porque además tuve una discusión, por así decirlo, en redes sociales con una persona periodista de televisión, de prensa y tal, con la que llevaba muchos años en contacto, masón de Barcelona, y que acabamos chocando brutalmente con esto, porque según él, el hecho de Sigma Octantis rotando en una dirección y de Polaris en otra era definitivo de que demostraba que la Tierra era un globo, y decir lo contrario era de idiotas y de estúpidos, y se puso a insultar a los hermanos por ahí, así que le tuve que dar una virtual patada en el trasero y sacarlo de mis redes. Pero sí, genera fervor. Explícalo de esto, Dani, con detalle. ¿Lo de qué? Lo que me ibas a decir ahora de la rotación distinta en los polos. No, es que ahí está el tema. A mí me gusta, por ejemplo, una manera de explicarlo, lo explica muy bien el canal de Connie, acerca del topocentrismo. Porque en realidad lo que vos estás viendo es la esfera celeste. Y lo que hicieron ellos es proyectar la esfera celeste a la Tierra y decir que la Tierra es esférica, por el cielo. Por eso yo hablo de curvatura geométrica siempre. No óptica, porque tiene un problema, no, porque acá... El otro día, bueno, próximamente, dentro de estos días, vamos a tratar de hacer un directo con Iru respecto al experimento de J. Tolan. No sé si lo viste, que Iru lo subió. Sí. Y J. Tolan, fíjate, hay una conclusión muy interesante que dice...
wow, dice, la distancia al Sol parece ser que es el radio de la Tierra. Claro, Sí. porque si vos Parallax, me parece, proyectaste el ¿no? movimiento, claro, sí, el paralaje, que ellos utilizan las estrellas, elementos que no son capaces ni siquiera de saber qué son. Ya ves, claro. Entonces, claro, utilizo un elemento que nunca voy a poder comprobar empíricamente, y más el 99,9% de la población, y con eso yo te grafico y te explico por qué asumo tal y tal, nuevamente. ¿Y qué pasa? No, pero es real. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro satélite y volvemos a la misma historia. Entonces, fíjate esto. Que la Tierra, vamos a decir así, que ellos no puedan comprender un modelo que sea, por ejemplo, como el modelo que creo que el modelo hebreo, o vamos a decir así, cosmogonía o cosmología hebrea, plantea este elemento. O sea, si vos planteás esta cosmología, por ejemplo, fíjate esta, ¿no? Esto es una esfera afuera, pero la Tierra es plana. Correcto. Entonces, si vos tenés la esfera, si se quiere, la esfera del cielo, ¿sí? Vos podrías tener los dos ejes de rota, porque lo que se está moviendo es el cielo, no la Tierra. Correcto. Entonces, yo te lo puedo explicar así. No, pero vos me estás diciendo, estás hablando de creacionismo de vuelta. ¿Ves? Ahí está el problema. Tienen un dolor de la operación de la razón, de esta doctrina materialista, que esto no es válido, esto no puede ocurrir nunca. Entonces yo acá podría tener el sur conforme incluso a donde yo pueda estar operando. Entonces, nuevamente, la explicación de por qué no es que, es esférica por esto. No, ese es un error nociológico, es un error de falacia analógica. Y todo eso que se viene estudiando de mucho tiempo, las falacias analógicas, la lógica en sí, incluso, ellos no quieren entrar en ese tema. No quieren ir a revisar los registros culturales. No quieren entender un modelo que puede ser. Yo no quiere decir que yo esté. A ver, esta es la descripción. Después vemos si yo estoy de acuerdo con estar aquí o no estar aquí, o que si esta es la realidad, o si ese Dios es mi Dios, si es del Dios de otro, usted es religiosito. No, después debatimos eso. Pero el tema es este. Yo recuerdo en la charla con Quantum Fracture que él decía que no podía existir el monopolio, era imposible. Claro, porque él plantea esto desde un punto de vista de que no puede pasar eso, porque si no tiene que haber alguien entregando energía. ¿Y qué? ¿No puede pasar eso? Si esto, como decían los Vedas, es una batería, hay una emisión energética y un consumidor energético. Porque para que haya una batería hay alguien que emite energía y alguien que la consume. ¿Quién la emite? ¿De dónde procede? Y ahí volvemos al anterior. Me pongo un pinchazo, las leyes son invariantes, pero todos los efectos son distintos. Y estamos hablando del mismo organismo material. ¿Qué es ese otro elemento que no es igual a todos, por el cual hay una individuación del ser humano? Y ahí está el punto. No quieren entrar, no van a entrar jamás, porque su mente, sus raíces, su nivel, está totalmente sesgado, tienen muchos sesgos. Voy a tratar de terminar esto, mirá. Fíjate esto, las mediciones de la fuerza, bueno, un satélite artificial puede dar la vuelta a Tierra, incluso ser geoestacionario, otro elemento del cielo. La Tierra tiene forma de esfera al fotografiarla del espacio. Nuevamente, todos estos elementos, todos estos argumentos son del cielo, la mayoría. Y fíjense esto, según don José Edelstein, esta no la había visto, yo la descubrí recién, de astrofísica en la Universidad creo que es de Santiago de Compostela, una prueba irrefutable, una prueba además, no es una evidencia, de la curvatura de la superficie terrestre es el análisis de una fotografía tomada desde una ventana. Yo ya lo hemos escuchado a este muchacho. En la cual tomando... Edelstein, perdona tocayo. Edelstein, que si mal no recuerdo es de por allí de Chile o Argentina, pero vive aquí en Galicia, ¿no? Ese es compatriota nuestro, argentino. Además, estudió acá, a un par de kilómetros de donde estoy yo, en la ciudad de Neuquén. Acá a 400 kilómetros en Bariloche, en el Instituto de Balseiro. Yo tengo un montón de amigos ahí. Sí. Vale, perdona, que tocayo, se han enojado conmigo por estos temas, y yo lo he explicado también. Se han enojado porque ellos dicen que estudiaron mucho tiempo para que yo venga a decir estas barbaridades. Entonces ahí pregunto yo, entonces el problema es la cantidad de tiempo, no la verdad. O sea, el problema es que vos estudiaste mucho tiempo
para que yo venga y te diga estas barbaridades. Entonces el problema es tiempo, no era verdad. Principio de autoridad otra vez. Claro. Claro, como Bueno, tú, un entonces, ciudadano de segunda, me vas a cuestionar a mí con mi pedazo de título ¿cómo colgado puede en la ser? pared. Ahora sí, les recuerdo que juntos cursamos los primeros años también, ¿eh? Los primeros años, matemática, la básica, porque siempre te dice, la Tierra es, ¿cómo vamos a discutir eso tan, hasta ciudadano común te dice, eso es lo más fácil de decir, bueno, a ver, tráeme tus argumentos, y empiezan a citar todo esto. ¿Tan fácil era? Entonces, si es tan fácil, no necesitamos ir a la universidad. Pero resulta que cuando vos empezás a refutar estos elementos, te piden el título. ¿Ves? Te van pateando y te dan vueltas. Y así. Entonces, fíjate esto. Vamos a tratar de leer este argumento que yo no sabía que lo habían agregado. Interesante. Dice, el análisis es una fotografía tomada desde una ventana en el cual, tomando como referencia las vigas o marcos horizontales de las mismas, de la ventana, y extrapolando unas líneas imaginarias desde el punto del horizonte, se observará que de donde se crucen dichas líneas, quedará por encima de la línea del horizonte, de modo que es una prueba irrefutable de que la Tierra es esférica. Nuevamente la óptica. La óptica. Puta, era re fácil entonces. Que le den el premio Nobel, que ya demostró la curvatura geométrica. Y todo esto es así, todo el día. Fíjate todas las cosas que abrí, que bueno, no hemos profundizado en mucho. Porque no nos da para mucho. Yo te quería transmitir. transmitir. No, porque esto es un tema muy amplio. Se mira por muchos lados, vos sabrás, Dani. La información es muy, muy grande y, por supuesto, también sabes lo que pasa, que me encuentro con esto. Un saludo al compañero Rafael Currao, por ahí, que lo veo en el chat. También, Dani, sucede que el terraplanista, yo veo que tiene que saber de todo. Tiene que saber de psicología, de sociología, sí, claro, de biología, de geología, de física, de astrofísica, de química. Tiene que saber de todo, tiene que tener respuestas para todo y tiene que resolver el modelo para todo, que la ciencia lleva 2.000, 2.500 años de carrera para dar explicaciones, vamos a decir, explicaciones que encajan, cálculos que se ajustan, que no necesariamente tienen que obedecer a la realidad, sino que simplemente son cálculos que sirven para explicar determinados modelos que no hechos empíricos. Yo quería transmitirte alguna pregunta que tenía Dani por aquí de algunos espectadores del canal, que creo que son interesantes de comentar. Ahora, justo ahora que veía a Rafa Currao en el chat, sería muy interesante que estuvieran aquí para contestarla. Pero, por ejemplo, Juan Gerardo Franco Cerpa nos decía que si la Tierra es plana, los rusos, Estados Unidos y los japoneses y los chinos y tal nos mienten. Yo supongo que quería aludir a algo así como que si hay una gran conspiración tan grande como para que todas las agencias espaciales estén supeditadas a lo que dice NASA. Yo tengo mi propia opinión. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, eso es un error de pensar de que todas las personas conocen. Yo te voy a decir, te doy un ejemplo, ¿no? Yo tengo amigos que han trabajado en el Instituto Balseiro o en la CONAE, conocidos, que han hecho esos satélites que son, pero ellos no los ponen en órbita. Esas personas no son los que realizan el proceso y constatan fielmente esa puesta en órbita. Por lo tanto, esos son productos de una cadena de valores, de una cadena de procedimientos en el cual quien precisamente constata lo último es como todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a NASA. Y si vos tenés, voy a tomar tus palabras de recién, que es lo que yo te digo. Si vos tenés 2.000 años, o 1.500 años, o 500 años, no importa, de sistemas educativos dedicados a hacer el método científico las mismas preguntas para contestar las mismas respuestas y para salvaguardar los mismos errores que la propia ciencia tiene, ¿cómo no vas a encontrar de millones de personas uno que te traiga una explicación que suene sensata y que a su vez ponga detrás de ese tipo un aparato mediático potente para que todo el mundo compre el discurso y todo aquel que lo contradiga será borrado del mapa? Eso es lo que está ocurriendo hoy. No hay una opinión respecto a este plan. Sin embargo, esos médicos, como diga, no sé si lo puedo decir, pero yo sé que estamos en YouTube, son borrados del mapa. Son borrados del mapa. Invisibilizados totalmente. Claro, de hecho, Dani, no sé si habrás visto, perdón que te interrumpa, que ha salido una lista negra. Una lista negra pública de médicos argentinos, españoles, uruguayos, peruanos, donde meten, no solo médicos, meten a conductores, a presentadores de televisión, meten a Cristian, al Dogfile, pobrecillo, lo meten ahí también como persona non grata, y han hecho una verdadera lista negra al estilo y al uso de las listas negras de las guerras políticas
con un montón de gente ahora mismo. Le recomiendo para todos, sobre todo, el canal de Magna Veritas. Subió ayer, creo que ayer o hoy, un video interesante sobre estos científicos dentro de la propia academia que han sido expulsados por esbozar, debatir la teoría del darwinismo. Entonces, cualquiera que está tratando de salirse o hacer preguntas por fuera del paradigma es inmediatamente borrado, ridiculizado, eliminado, denostado. Y todos los hados, si se quiere, precisamente eso hace que no haya una conspiración grande. No necesitas. El mundo establece un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico se obedece. Entonces, un intendente está recibiendo una orden de un gobernador y esa a la vez de un presidente, y ese presidente a la vez de no sé quién y no sé cuánto, donde 5 tipos arriba dicen, hoy hay, etcétera, lo que se ha declarado a partir del 2020, ¿no? Se declara eso y nadie discute, señores. Entonces, no hay una conspiración mundial. Hay lo que se llama los colectivos. Los arquetipos colectivos, arquetipos psicoideos, que son precisamente más potentes que mucha gente hoy, y tomo esta analogía que es lo que está ocurriendo hoy, para que se comprenda el fenómeno de esto de debatir de esta ciencia. Esto tal es así que hay mucha gente que sabe o que intuye, ¿viste? Percibe que no está bien, sin embargo se calla la boca. Y después esa persona se va con su argumento a su casa y se fue. Porque mediáticamente se ha ejercido el poder contra ese. Entonces no necesariamente tenés que incluir a todos. Si vuelvo a decir lo mismo, vos tenés millones de personas en un mismo sistema educativo que tiene unos mismos programas. Y cuando alguien se corre el programa inmediatamente, o un padre o un estudiante dice, este profesor nos dio esta cosa hoy. Eso va a un regente, del regente va a la dirección, y la dirección va al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación dice, afuera. Ya. No hay una conspiración. Sencillamente no hay chance para hacer esta ciencia que en este directo decía Rafa, me gustó mucho, que no pude participar. No hay científicos filosóficos, hay científicos solamente ejecutores del modelo y que están solamente para buscar las ideas, los argumentos y las explicaciones pertinentes para seguir dándole potencia al mito. Con lo importantísima que es la filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia precisamente se encarga del desconocimiento y no del conocimiento de las cosas, que es en lo que suele estar más obcecada la ciencia. Yo puedo decir... Están todo el día, Dani, perdón. Que así sigue, son los que maestro, están todo el día intentando refutar el modelo. De eso no hay más, ¿eh? Porque Correcto. Los que están de esos lados son expulsados. Sí, de hecho tú aludías al darwinismo. El darwinismo mucha gente no lo sabe, pero es sine qua non. Es una condición que si tú no aceptas el darwinismo, por ejemplo, no puedes entrar en una academia de biología, no puedes entrar en una universidad, no puedes cursar directamente unos estudios porque es sine qua non, es una condición sin la cual, si tú no la aceptas por adelantado, directamente eres rechazado de la institución. Yo, por mi bagaje en el campo de la omnilogía, en el estudio de la astronáutica y de las lecturas y contrastes que he podido hacer durante la última década, sí que puedo decir que nosotros sí que descubrimos empíricamente que, por ejemplo, todo lo que es la observación astronómica a nivel de grandes radiotelescopios o de grandes telescopios, siempre se hace ya sea pues a nivel de sondas, a nivel de los mejores telescopios, Graham, los que quieras, alrededor del mundo, siempre se hace con estricta y absoluta supervisión por un comité que por adelantado, Daniel, si tú quieres hacer una observación en la región tal del cielo, en la constelación austral de Lara, porque quieres mirar allí tal cual, tú eso tienes que pasar el parte por adelantado y luego te aprobarán y te darán fecha y hora para a lo mejor de aquí a 3 meses que a través de tu ordenador puedas abrir ese telescopio y mirar. Es decir, está absolutamente controlado quién mira, a dónde mira y la autorización. Luego, no sé si recordaréis también, Dani y amigos, Luis Pisu, en un debate interesantísimo que tenía en radio, también él nos hablaba de que estaba usando un software que se llamaba SDR, que es el radio definido por software, a través del cual él dice que con una antenita en la ventana podía seguir toda la telemetría de los satélites, de cualquier aeronave que hubiera por ahí arriba, de cualquier globo sonda incluso, y dice que este software estaba directamente conectado con la central de datos de defensa de seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir, que controla absolutamente todo y tiene absolutamente constante cualquier cosa que se mueva por el cielo. Incluso estoy seguro que
que el globo que lanzaron los Barea con Stay Flat hace poco y tal, pues esta gente estaba bien al tanto de que lo estaban tirando por allí, porque ciertamente sí que existe ese monopolio de la observación espacial y ese control por parte de estos estamentos americanos. Entonces, cuando la gente dice, oye, una conspiración donde estén todos metidos, hombre, si nos vamos a los signos, a los símbolos, sabemos que hay ese signo que a veces se interpreta como una lengua de serpiente, ese vector, vamos a decir, sin faltar el respeto a las matemáticas, que sale en todas las agencias espaciales, me da igual que sea la JAXA, me da igual que sea la iraquí, la que tú quieras, todas tienen la misma simbología, y yo sí que que aquí sí que tengo que recurrir al campo de las creencias. Yo sí que creo, en base a este tipo de cosas, que existe una carrera tecnológica encubierta, absolutamente oculta a la sociedad, con la cual, bueno, puede ser que a través de desviar los fondos de todo este astrocirco que tiene montado la NASA, pues esta gente sí que estén en algún momento desarrollando modelos, prototipos, tal. Todo esto se entra en el marco de la especulación, ¿no? Y yo, ciertamente, como decían los Barea el otro día, yo en lo que no puedo demostrar no debería meterme. Pero ciertamente eso existe. Ahora bien, también el planteamiento que hace Guillermo But al concreto me parece muy interesante. Es decir, que yo no pueda explicar por qué existe una gran conspiración y cuál es el organigrama que tiene esa organización y cómo se vertebra y desde dónde me explica que la Tierra sea una bola, pues no, para nada. Mira, yo te estoy compartiendo, no sé si lo puedes ver. Ahí. ¿Se ve o no? Sí, ahí, dale. Este es un tratado que creo los chicos lo han tratado muy bien, precisamente, valga la redundancia. Tratado y Principio de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. Vos decime, ¿qué fecha tiene este tratado? Si yo voy acá, a esta página, y voy al tratado, ¿qué pensás que fecha tiene? Reciente, pero lo digo por averiguar. 27 de enero del 67 y entró en vigor el 10 de octubre del 67. Antes de la llegada a la Luna, tiene un tratado. Y acá hay una serie, voy a abrir acá, una serie de explicaciones de normativas donde hay en ese momento 50 países firmantes, creo que está Argentina firmando ahí, por ejemplo, España ni hablar, etcétera, donde hay los tratados específicos. Fíjate lo que dice acá, para que voy a bajar un poco más. Donde, por ejemplo, en el primer, creo que está en el prólogo, en el prefacio, fíjate lo que dice acá lo último. El tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. No necesitaba una cooperación, hay un tratado, muchachos, hay que hacer esto. Cualquiera que se corra de eso, incluso a la Luna y otros cuerpos celestes, resolución bla, 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 Asamblea General, aprobado el 19 de diciembre de 1966, abierto a la firma el 27 de enero de 1967 y entró en vigor el 10 de octubre de 1967. El acuerdo sobre el salvamiento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio. Lo mismo, aprobado. El convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por efectos espaciales. Entonces, sí, decime vos, ¿dónde fue firmado esto? ¿Dónde pensás que fue firmado esto? Dime. En Estados Unidos. Entonces, decime vos si el principio, si no está, todos los caminos conducen a, ¿viste? Asamblea aprobado en vigor, porque la gente piensa esto, ¿ves? O sea, piensa que la declaración de los principios, no, bueno, y empiezan. De hecho, acá dice que si, mirá lo que voy a decir porque esta me parece que es una principia para el Blue Beam, que creo que los chicos, repito, lo han tratado, sí, voy a sacar de compartir. Hay algo que dice ahí que es claro, que si un astronauta toma contacto con un extraterrestre, debe hacer cuarentena. Entonces, fíjate qué palabra de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de Blue Beam? ¿Dirán que hay por ahí? Así que todos van a cuarentena. Porque ahí encontramos uno, todos los que estuvieron en la zona de Nueva York se encontró uno, entonces todas las ciudades alrededor, adentro. ¿Por qué? Porque encontramos uno ahí. Y estamos, entonces, esto no necesitas una gran conspiración, muchachos, están firmados. Vos no podés ir y decir, te voy a decir más, el primer globo que se tiró acá en Argentina en el ARFLAT, el primer globo de los chicos de ARFLAT, necesitaba una aprobación de la ANAC. ¿Entendés? No era que, bueno, yo tiro un globo y bueno, y vemos que sale. No. Entonces, todos esos tratados no es una conspiración grande. Está firmado y sellado, señores. No es que yo hago lo que yo quiero. No hay una investigación libre. No hay gente. Entonces, como te digo, volvemos a lo mismo. Si vos tenés durante más de 500 años millones de personas yendo al mismo sistema educativo, estudiando bajo los mismos, haciendo los mismos máster, corriéndose dentro de unos parámetros, ¿qué? ¿Dónde está la investigación libre ahí? Si vos te dicen, este máster y acá tenés. Es más, te voy a decir más. Yo cuando estudié ingeniería,
había materias que se llamaban opcionales, optativas. Y las optativas no era la que vos querías. Dentro de las optativas, que creo que eran materias de cuarto año y quinto, yo hice teoría de ingeniería del viento, hice como optativa. Después obviamente dejé la carrera, yo tenía optativa como técnica digitales 2 también. Eran esas, te decía, bueno, acá está, optativas. ¿Dónde están? Acá tenemos un listado. ¿Qué optativa? Entonces eso, señores, por favor, ya el tema de la conspiración y de todo el mundo, se sabe muy bien que hay un orden jerárquico, porque lo dice tal o cual. Es que las conspiraciones sociopolíticas son historia denigrada bajo el seudónimo, vamos a decir así, de teorías conspirativas, claro, ya sabemos, son esas palabras mordazas que provienen del campo militar que son para que no las uses, y al mismo tiempo, pues para desacreditar a una persona. Dani, para ir cerrando, querido amigo, la verdad es que yo me pegaría contigo toda la noche, pero supongo que tú tendrás vida y tendrás cosas que hacer, y nuestros espectadores también. No, sobre todo ustedes, ya es tarde, ya no sé qué hora es. Bueno, aquí son las 11:25 ahora, pero vamos, estamos tan encantados que nos quedamos aquí hasta las 3 o las 4 de la mañana por ahí. Bueno, Dani, quería para concluir, soberbia somos todos, porque la soberbia es una palabra que la tenemos mal integrada. Sí. Danos en metadatos, si quieres, danos 4 matices de soberbia somos todos, de por qué el canal y también bueno, explícate. Mira, voy a hacer algo tan simple. Voy a compartir si puedo, a ver. Déjame un cachito. Porque, bueno, eso es lo que ocurre. Que esto de, la soberbia, y me agarra como un... Porque resulta que yo en el directo, después, bueno, obviamente será para la próxima. Bueno, el que me vea por primera vez el canal, yo apenas entra a mi canal, verá el directo que le da el nombre al cambio, que es soberbio versus humilde. Y basta con buscar la etimología. La palabra soberbio en el latín superbus, el que está por encima, altanero, pero acá dice con una sonorización de la P interbólica. Superbus es un derivado super, adverbio, preposición y prefijo que significa por encima. De él se derivan muchas palabras latinas, de las cuales no han quedado como superar, superior, supremo. También, dice, se encuentra en este léxico la gran cantidad de palabras prefijadas con super, supervivente, superlativo, o con sobre, que es la versión patrimonial del prefijo latino sobreponerse, sobreseído, sobresalto. Esas palabras parecen buenas. Tal es así que tenemos una muy clave, que es la palabra soberanía. Y esa no duele. Porque justamente cuando uno busca bajo el paradigma de como se dice, yo llamo la doctrina, el paradigma oficial habla de que la soberbia es el pecado capital, porque es aquella que está indicando que el hombre es capaz de sí mismo, parte del sí mismo para ser, desde adentro. Entonces, claro, cuando alguien es dueño de sí mismo, ¿qué hace el resto? Ese no está en el rebaño, ese se fue, ese es dueño de sí mismo, ese es un soberbio. Ese no se deja llevar por la cultura y por el inconsciente colectivo. Ese es un soberbio. Tal es así que si vos decís que soberbio es el altarero, siempre queremos resaltar aquel que es humilde, decimos. Por eso yo hice ese directo. Pero ¿cómo vamos a querer hacer emerger, llevar a lo alto, resaltar? ¿Viste qué es resaltar? Hacerlo saltar a aquel que se quiere humillar. No, pero el soberbio no. Entonces, justamente mi directo se trata de eso. Escarbar sobre las palabras y cómo la cultura ha ido forzando sobre ellas una intención clara, con vuelvo a repetir, una clara intención de desvalorizar y de dejar, y que la persona no pueda, desde el sí mismo y desde su propia investigación, partir para poder vivir, para poder transitar, para poder, no sé, lo que sea, para poder descubrir, para poder investigar. Tal es así que, lo digo en el directo, fíjate que podemos decir, mirá qué soberbio auricular. ¿Y quién le da la cualidad de soberbio auricular? El propio hombre. Entonces, ¿quién tiene más potencia? ¿El hombre o el auricular? Si el hombre es el que le da entidad. Entonces, ¿quién tiene más entidad? ¿El que se la da o el que la tiene, o el objeto al que se le es recibido, y el que la da? Entonces las cosas pueden ser soberbias, pero las personas no. ¿Cómo es eso?
El palacio soberbio. ¿Y quién lo construyó? El hombre. Entonces, ¿quién es el soberbio en realidad? ¿Quién es el que es dueño de sí mismo? De eso se trata el nombre, maestro. Muchas gracias, Dani. Bueno, para concluir, amigos, yo sabéis que he defendido, no en pocas ocasiones aquí en el canal de Acoria, que precisamente lo que necesita nuestro mundo, lo que necesita nuestra sociedad, son educadores. Yo soy de la opinión personal de que el ser humano por naturaleza es un ser noble, es un ser que se esfuerza por medrar en la vida, es un ser progresista, aunque siempre hay raras excepciones y hay gente que le gusta amargarse la vida, por supuesto, y está en su pleno derecho, ¿no? Pero creo que el ser humano tiene una tendencia natural a medrar. No obstante, y todas las anomalías educativas, todas las conspiraciones sociopolíticas que muchas veces hemos denunciado, nos llevan a pensar precisamente que tras esa tergiversación, tras esa manipulación social y psicológica que hay del ser humano, insisto, lo que el ser humano necesita son educadores. Educadores del mundo, como reflejaba Ignacio Magaloni en ese libro brutal y prácticamente incunable que ya no se puede conseguir, ¿no? Y en ese marco de los educadores del mundo, Dani, tú tan aficionado que eres a las soberbias, yo tengo aquí un libro a las soberbias, a las etimologías. Yo tengo aquí un libro de etimologías que habla del nombre Daniel. ¿La conoces? ¿La etimología de nuestro nombre? Algo del juicio, no sé. Bueno, a mí me da Dan del latín justicia y Elohim, que el traductor lo quiere traducir como al dios monoteísta, pero en realidad el término viene de Elohim, de los dioses, en plural. Por lo tanto, esa sería la justicia de los dioses. Yo creo que los dioses estarán de acuerdo, amigos, en que hoy se ha hecho justicia trayendo a Dani Márquez aquí para que nos dé otra magistral charla de esas a las que nos tiene acostumbrados en Internet. Por mi parte, lo considero un logro personal para el canal, para todos nosotros, haberte tenido aquí. Dani, maestro, sabes cuánto te admiramos, te respetamos y desde ya te decimos que te queremos muchísimo y que esperamos que sea la primera de otras tantas cuando el tiempo se preste. Muchísimas gracias, Daniel Márquez, por estar aquí con nosotros. Veo por ahí también a los hermanos Barea, Irulanducci, Rafa, hemos tenido a Rodríguez Vilches, hemos tenido a varios amigos por ahí y los espectadores habituales del canal. En fin, no puedo decir más, ha sido una velada estupenda. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos a todos. No, gracias a vos. Bueno, un saludo a tu mujer también, ahí gracias por la invitación. Y la verdad que de eso se trata el canal. Por eso yo antes no sé si alguno sabrá, pero se llamaba Soberbia para Todos. Y después se lo cambié y le puse Soberbia Somos Todos. Porque resulta que el mensaje del canal se trata de eso. Cada uno de nosotros es dueño de sí mismo y tiene que, justo con eso, con esa certeza, con esa verdad del ser verdadero, no de tener la verdad en sí, de ser verdadero, es el que se junta con el resto, con honor, con respeto, para poder ir mancomunadamente hacia lo que él busca y esa pregunta que siempre nos hicimos de quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, si tenemos que ir, si no tenemos que ir. De eso se trata. Y bueno, por eso siempre me gusta decir mucho esta frase, y es que el dormido potencia sus propios paradigmas en los que se encuentra, pero el despierto rompe esos paradigmas para saber que él es potencia. De eso se trata. Él es la potencia. Es el que le da entidad al resto. Por lo tanto, de ahí viene, de la fuente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Dani, por la invitación y un placer estar en tu canal, realmente. A ti, querido tocayo, y a todos vosotros, amigos y amigas, como nos gusta concluir en el canal de Acoria, que la paz y la fuerza sean vuestros corazones, amigos y amigas. Muy buenas noches, buenas tardes, Hispanoamérica, y un saludo para todos.